El 16 de marzo del 2020 se declara al Perú en estado de emergencia por la propagación de la SARS-CoV-2. El entonces presidente Martín Vizcarra estableció un toque de queda para evitar el contagio en el país, además de cerrar los aeropuertos y fronteras. A pesar de esta temprana respuesta del Estado, los contagios se vieron en un aumento paulatino. En cuestión de semanas, varias regiones se declararon como zonas de alta infección, como Ica o Madre de Dios. Por inercia, frente a lo desconocido e inesperado como lo es una pandemia, la población se vio aterrada frente a una normalidad distinta y muchos actuaron irresponsablemente sin tener en cuenta que tal vez esta sea una normalidad a la que tengamos que adaptarnos por un largo periodo. En tiempo récord se llevaron todo. Los efectos de la pandemia han degenerado en saqueos, crisis económica, pobreza y la aterradora primera ola de infección por COVID-19. Estos efectos tienen un factor en común: la desinformación. Durante meses, los medios se han dedicado a estrenar reportajes sobre la COVID-19 llenos de desinformación o de alarmismo. Se consideró a la ivermectina como un medicamento contra el virus. Incluso personajes de radio aprobaron su uso junto al del dióxido de cloro. Estos medicamentos desencadenaron exceso de pacientes en los hospitales de Arequipa y otras ciudades. Aunque no parezca, la prensa tiene un rol importante en la confrontación y superación de la pandemia, puesto que el Perú es un país que aún consume programas de televisión. Sin embargo, ningún canal de televisión grande se ha dedicado a informar con veracidad los síntomas de la COVID, cómo detectarla antes de tiempo, cómo actuar si hay un contagiado en la familia o cómo no exponerse al contagio. Por el contrario, dedicaron reportajes a considerar a la ivermectina como medicamento, consultaron cosas tan absurdas como usar caramelos de limón como tratamiento o cayeron en los pronósticos de un epidemiólogo falso. Es notable la deficiencia de los medios en informar frente a una coyuntura tan alarmante como una pandemia. No es descabellado considerar que se debe también a la inacción del Estado, pero enfoquémonos principalmente en la sociedad. En nuestra actualidad existe tanto un acceso inmenso a la información corroborada y de especialistas como a su antítesis. Basta con explorar en redes sociales para ver a doctores recetando remedios descabellados u otros medicamentos que no tienen nada que ver con la enfermedad o que la misma OMS ha declarado peligrosos para la salud. Si a este problema de desinformación y despreocupación por parte del Estado le adjuntamos la inestabilidad laboral del peruano de a pie, se desata un preocupante panorama. El Perú ha sufrido de casos de corrupción increíbles. El descontento social en pandemia ha degenerado en el hartazgo masivo de ciudadanos y las manifestaciones no demoraron en llegar. La política juega un rol importante en esa problemática. Sin embargo, tenemos parlamentarios obsesionados en beneficiarse económicamente mientras que el país vive un calvario, mientras que en el Perú profundo muere gente diariamente y no solo por la pandemia. La inseguridad, la crisis económica y el desempleo son producto del egoísmo y la avaricia de nuestra clase política. Una clase política que terminó con un periodo de democracia, pero inició el reclamo de un pueblo. Según un informe de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, el peruano promedio solo lee el 0.86% de un libro al año. Teniendo en cuenta estos datos, la desesperación colectiva frente a un suceso casi tan utópico y poco esperado como una pandemia era de esperarse. Sin embargo, el Estado y los medios de comunicación brillaron por su ausencia al no mostrar o brindar tranquilidad a una población que no está acostumbrada a leer reportes epidemiológicos o informarse sobre una enfermedad nueva. Así como el sector salud, la educación se ha visto más necesaria frente a estos sucesos. Es muy importante considerar esta última, puesto que es fácil culpar a una clase política y a medios de comunicación irresponsables. Pero si bien sus acciones comprometen la estabilidad de una nación, estos dos factores no son más que la consecuencia de un país desinteresado, de un país sin educación. Estos meses han desnudado las deficiencias que tenemos como nación. Comportamientos como la discriminación, el desinterés o egoísmo aún están arraigados en nuestro país después de 200 años de república. Tras esta etapa de inestabilidad social y económica, y estando a puertas de nuevas elecciones,
No debemos olvidar que un país sin educación olvida su historia, y un país que olvida su historia está destinado a repetirla.